Bienvenidos a esta nueva serie titulada El origen de la profecía del Apocalipsis. Una historia que va mucho más allá de visiones y símbolos. Porque antes de que aparezca una bestia o un número maldito, hubo llanto, hubo fuego, y una ciudad sagrada arrodillada en cenizas. En esta serie de 7 partes vamos a desenterrar la historia real, paso a paso, sin dejar nada al azar. Desde el momento en que el templo todavía estaba en pie, hasta las visiones escritas desde una isla solitaria, bajo persecución. Pero también necesito de ti, que te suscribas, es gratis, no cuesta nada y ayuda a este canal para que siga creciendo, traer material de calidad, tener enseñanzas y reflexiones espirituales cada semana. Arrancamos con la primera parte. El templo que una vez estuvo. Hay cosas que solo se valoran cuando ya no están. Una sonrisa, un hogar, un ser querido. O un templo. Un lugar que era tan imponente, tan cotidiano, tan nuestro, que muchos lo dieron por sentado. Hasta que se convirtió en escombros. Pero ese templo no fue solo un edificio. Fue el corazón espiritual de todo un pueblo. El punto de encuentro entre el cielo y la tierra. La promesa de que el Creador vivía en medio de su pueblo. Y al mismo tiempo, fue también el escenario del olvido, del ritual vacío, del orgullo religioso. Antes de su caída, el templo estaba ahí. Siempre. Muchos pensaban que nada lo movería. Que el Todopoderoso jamás permitiría su destrucción. Pero en el fondo, ¿aún creían en su presencia? ¿O solo les importaba la tradición? La historia nos muestra que no todo lo sagrado es eterno en esta tierra. Y que, hasta lo más santo, cuando se convierte en rutina, se puede convertir en ruina. Esta es la historia de un lugar construido por manos humanas. Embellecido por reyes. Y corregido por un carpintero. Porque Jesús no solo profetizó su caída. Lo purificó. Lo defendió. Y con una firmeza que dolió, dejó en claro que ese templo ya no era el centro. Él lo era. Él es. Pero no todos estaban preparados para esa verdad. Hoy vamos a viajar al pasado. Antes del humo. Antes del llanto. Antes del exilio. Para entender qué era realmente el templo para el pueblo judío. Cómo fue construido. Cómo se volvió común. Y cómo, con el paso del tiempo, su pérdida marcó el inicio de una nueva era. Una era donde el Apocalipsis ya no sería solo una palabra, sino una esperanza escrita con fuego. El primer templo fue construido por el rey Salomón, hijo de David, en el siglo X a.C. No fue simplemente un edificio hermoso, sino una manifestación física de la alianza entre el Creador y su pueblo. Salomón lo levantó con cedros de Líbano, oro de Ofir y una precisión detallada que reflejaba reverencia. Y cuando estuvo terminado, la gloria del Señor descendió con tal intensidad, que los sacerdotes no pudieron ni entrar. Pero con el tiempo, el pueblo se alejó. El templo fue saqueado, profanado, hasta que Nabucodonosor lo destruyó en el 586 a.C. Fue una catástrofe nacional. Sin embargo, tras el exilio, bajo el liderazgo de Zorobabel, se reconstruyó, aunque nunca con el mismo esplendor. Ese segundo templo resistió guerras, reformas y siglos de cambio. Hasta que Herodes el Grande, buscando ganarse el favor de los judíos, lo remodeló con ambición imperial. Lo agrandó, lo adornó, lo convirtió en una maravilla arquitectónica. Pero también lo llenó de soldados romanos y corrupción religiosa. En tiempos de Jesús, el templo seguía siendo el centro espiritual. Pero algo se había perdido.
El corazón. Lo que antes era un lugar de encuentro con el Altísimo, ahora era un mercado. Una fachada. Una costumbre vacía. Y por eso, Jesús entró. Con firmeza, volcó las mesas de los cambistas. Con autoridad, expulsó a los que vendían palomas. Y con una voz firme, proclamó: Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mateo 21:13. No estaba simplemente enojado. Estaba restaurando el propósito. Recordándole al pueblo que el lugar no era más importante que la presencia. Que el edificio no podía reemplazar al corazón. Pero ese acto fue solo el comienzo. Porque también les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Mateo 24:2. Muchos no lo tomaron en serio. ¿Cómo podría caer semejante estructura? ¿Cómo Dios permitiría algo así? Pero Jesús sabía que, sin el espíritu correcto, ni el templo más majestuoso resistiría. Y así comenzó la cuenta regresiva. Una cuenta atrás que nadie supo detener. Mucho antes de los soldados romanos. Mucho antes de los muros caídos y el humo de la destrucción. Hubo un momento donde todo fue nuevo. Majestuoso. Sagrado. El templo de Jerusalén no nació de un capricho, sino del corazón de un rey que soñaba con honrar al Altísimo. David lo pensó. Pero fue su hijo, Salomón, quien lo construyó. Y lo hizo con lo mejor. Cedros de Líbano, oro de Ofir, mármol importado, bronce refinado y piedras talladas a mano. Todo siguiendo un diseño que no era humano. Era celestial. Cada medida tenía un sentido. Cada espacio reflejaba un propósito. El atrio, el altar, el lugar santo. Y más allá, el lugar santísimo. Donde la presencia de Dios descendía. No fue rápido. No fue fácil. Fueron 7 años de trabajo minucioso. Donde obreros, artesanos y sacerdotes se unieron con un solo objetivo. Levantar una casa para el Dios viviente. Y cuando se terminó, no hizo falta decir una palabra. La gloria del Señor llenó el lugar. Una nube tan densa que nadie pudo entrar. Ese fue el primer templo. Después vino la guerra. El exilio. Y con el paso de los siglos, lo que se volvió a levantar ya no tenía la misma gloria. Zorobabel hizo lo que pudo. Y Herodes lo embelleció, sí. Pero lo hizo por política, no por reverencia. Durante el siglo I, el templo de Jerusalén no solo era un lugar de culto. Era un símbolo nacional, una fortaleza política, un orgullo cultural. Herodes el Grande, para congraciarse con el pueblo judío, había iniciado una gran renovación del templo unos 46 años antes del ministerio de Jesús, convirtiéndolo en una de las estructuras más majestuosas del mundo antiguo. Sus muros de piedra blanca reflejaban el sol con un brillo casi cegador. La explanada del templo era inmensa, y los patios estaban decorados con columnas corintias, puertas de bronce y adornos de oro. Pero esa belleza externa no reflejaba necesariamente la salud espiritual del pueblo. Los romanos dominaban Judea, y el poder religioso estaba profundamente dividido. Los saduceos, alineados con Roma, controlaban el sacerdocio y el templo, pero eran vistos como corruptos. Los fariseos, más cercanos al pueblo, pero obsesionados con la ley y la tradición. Los celotes, extremistas que soñaban con una revuelta armada. Y el pueblo, confundido, cansado, esperando un Mesías que restaurara el honor de Israel. La Pascua,
una de las fiestas más importantes, era vigilada con nerviosismo por las autoridades. ¿Por qué? Porque el templo se llenaba de peregrinos. Y en medio de tanta tensión, cualquier predicador que hablara de reino o de libertad era visto como una amenaza. Fue en ese clima que Jesús entró al templo. No con armas, sino con autoridad. No para tomar el poder, sino para purificar lo que ya estaba contaminado. Sus palabras, sus acciones, sus milagros, todo chocaba con la estructura establecida. Y el templo, aunque sagrado en su historia, ya no era sagrado en su práctica. La religión se había institucionalizado, el sistema se había podrido. El historiador Flavio Josefo, judío fariseo que terminó escribiendo para Roma, narra en sus crónicas que el templo de Herodes era imponente, pero lleno de tensiones. Dice que había vigilancia romana constante, una torre llamada Antonia dominando el complejo, y que los sacerdotes respondían más al César que al Altísimo. Todo estaba al borde del colapso. No por fuera, sino por dentro. Así llegamos al momento más frágil, donde lo que parecía inamovible estaba a punto de caer. Y muchos no lo veían venir. Hay una tragedia silenciosa que ocurre cuando algo sagrado se vuelve rutinario. Cuando un lugar destinado a la comunión con lo divino se convierte en paisaje. Eso fue lo que ocurrió con el Templo de Jerusalén. Era el centro de la fe, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, donde los sacrificios se ofrecían, donde se proclamaba que el Creador habitaba en medio de su pueblo. Y sin embargo, muchos lo cruzaban sin detenerse. Otros lo usaban para ganar poder. Algunos lo defendían con palabras, pero lo negaban con su vida. Jesús no destruyó el templo. Lo honró como casa de su Padre. Pero al mismo tiempo, denunció lo que había detrás de sus muros. Un sistema que había perdido el alma, líderes más preocupados por el prestigio que por la justicia, una devoción vacía, sin verdad. Y entonces, el que había sido anunciado como la piedra angular, el que era mayor que el templo, se plantó en medio del patio sagrado, y anunció que todo eso caería. Qué fuerte, ¿no? Tener algo tan valioso delante y no saber verlo. A veces no valoramos la presencia de Dios hasta que sentimos que se va. Hasta que el altar se cubre de ceniza, hasta que la rutina nos muestra que perdimos el fuego. Y entonces, tarde. Miramos atrás. Pero la buena noticia es esta. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en corazones dispuestos, sinceros y sensibles. Hoy no tenemos el templo de Jerusalén. Pero podemos tener un corazón lleno de su presencia. Y eso vale mucho más que cualquier muro de piedra. Señor, perdónanos por cada vez que ignoramos tu presencia. Por cada momento en que te convertimos en costumbre. Te pedimos que renueves nuestro corazón. Y que lo conviertas en tu verdadero templo. Lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nosotros no vivimos en Jerusalén del siglo I. No caminamos por los patios del templo, ni vemos sacerdotes sacrificando animales. Pero sí enfrentamos el mismo riesgo. Tener algo sagrado, y dejar de valorarlo. ¿Cuántas veces vivimos rodeados de bendiciones y no las vemos? ¿Cuántas veces pasamos por alto la presencia de Dios en lo cotidiano? En una comida, en un abrazo, en una palabra sabia, en un domingo de paz. ¿Cuántas veces el corazón se enfría porque nos acostumbramos a lo eterno? El pueblo de Israel tenía el templo. Y no lo cuidó. No espiritualmente. Lo convirtió en símbolo nacional, en institución, pero olvidó su esencia. ¿Nos está pasando lo mismo?
Hoy podemos tener una Biblia abierta y un corazón cerrado. Podemos ir a un culto sin ser tocados. Podemos hablar de fe sin vivirla. Por eso, esta historia no es solo del pasado. Es también un llamado al presente. A despertar. A sacudir el polvo de la costumbre. A volver a mirar al cielo como si fuera la primera vez. Porque no es necesario que se caiga un templo para que algo se derrumbe. Basta con que se enfríe el alma. Y cuando eso pasa, es tiempo de reconstruir. Ahora quiero invitarte a que me cuentes tú. ¿Sientes que alguna vez te pasó como al pueblo? ¿Tuviste algo sagrado delante y no lo supiste valorar hasta que lo perdiste? ¿Qué cosas hoy estás dando por sentado en tu vida espiritual? ¿Y qué estás dispuesto a hacer para que el fuego vuelva a arder? Escríbeme en los comentarios. Leemos todo, respondemos, y entre todos hacemos de este canal una comunidad de fe y reflexión. Porque tu historia también puede inspirar a otros. Y si sientes que este mensaje tocó algo en tu interior, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Hasta la próxima parte. Bendiciones.